Hola a todos. ¿Ya saben hablar de lo que hicieron ayer o de lo que hacían de niños? Pero, ¿cómo explicamos algo que pasó antes de otra acción en el pasado? Por ejemplo, llegué al cine, pero la película ya había empezado. Hoy aprendemos a usar el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto es un tiempo verbal compuesto que se usa para indicar una acción pasada que ocurrió antes de otra acción también pasada. Se forma combinando el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto, por ejemplo, había, habías, había, habíamos, habíais, habían, con el participio del verbo principal, formado con had oído o los irregulares que ya conocemos del pretérito perfecto. El pretérito pluscuamperfecto, el pasado del pasado. Como ya había anticipado, el pluscuamperfecto es un tiempo compuesto formado con el verbo haber y el participio. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros o nosotras habíamos, vosotros o vosotras habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Y a esto le añadimos el participio. Los participios son los que ya conocemos y hemos aprendido cuando estudiamos el pretérito perfecto. Los verbos terminados en ar forman el participio con ado y los verbos terminados en ir forman el participio con ido. También tenemos participios irregulares. Veamos algunos ejemplos para recordar. Participio de trabajar, que es regular, trabajado. De comer, que es regular, comido. Y de vivir, que es regular, vivido. Entre los irregulares tenemos ver, visto, hacer, hecho, escribir, escrito, decir, dicho, volver, vuelto. Veamos estas imágenes. El tren salió a las 7:55 y yo llegué a las 8. Estas son dos acciones del pasado, pero una sucedió después de la otra. O una sucedió antes de la otra. Ayer llegué a la estación a las 8, pero el tren ya se había ido. ¿Qué había sucedido primero? Ya el tren se había ido. Veamos esta segunda imagen. Cuando mi hermano llegó a casa, yo ya había cenado. ¿Qué sucedió primero? Que yo ya había cenado. Y después, mi hermano llegó a casa. Teniendo en cuenta lo que he explicado antes, vamos a probar a utilizar el pluscuamperfecto, siempre pensando ¿qué sucedió primero? Eso que sucedió primero es el pluscuamperfecto. ¿Y qué sucedió después? Les doy el tiempo para hacer el ejercicio y después controlamos. Cuando entré al cine, la película ya había empezado. Primero empezó la película y después entré yo. Juan no tenía hambre porque ya había comido. La acción de comer ocurrió antes de tener o no tener hambre. Cuando llegamos al museo, ellos ya habían cerrado. Ellos es la tercera persona del plural. ¿Qué sucedió primero? Que habían cerrado y después llegaron ellos. El pluscuamperfecto también tiene marcadores temporales como lo tienen el pretérito indefinido, el pretérito perfecto y el imperfecto. Uno de los marcadores es ya con el tiempo en pluscuamperfecto. Ya también es un marcador del pretérito perfecto. ¿Cómo podemos identificarlo? Tenemos que observar el contexto y tenemos que determinar si se tratan de dos acciones del pasado donde una sucedió antes que la otra.
Ejemplo de la frase ya había terminado. Otro marcador temporal es nunca antes. Nunca antes también nos indica pluscuamperfecto. Veamos el ejemplo. Nunca antes había visitado España. Todavía no, aún no. Esto también lo utilizamos como marcador temporal del pretérito perfecto. Repito lo mismo que dije anteriormente, hay que ver el contexto y si hay dos acciones pasadas donde una sucedió antes que la otra. Aquí utilizamos el pluscuamperfecto si es el caso de dos acciones. Ejemplo, aún no había salido el sol. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Complete la frase. Cuando llegué a la fiesta, mis amigos ya se habían ido. Le dije al profesor que yo ya había hecho la tarea. Juan no tenía hambre porque ya había cenado con su familia. Ayer vimos la película que tú nos habías recomendado. Combina las frases en una sola oración. Y esto es todo por hoy. Si el video les ha gustado, no se olviden de dejarme un pulgar en alto. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. No se lo pierdan.